días. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Ya se ha activado la alerta naranja por altas temperaturas en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid. Se mantiene desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Esta situación durará hasta el 10 de agosto y se espera que las temperaturas sean especialmente altas en la provincia de Ciudad Real, donde al sur se llegarán a máximas de 43 grados el sábado. Cambiamos de asunto. A 2 días de que entren en vigor los aranceles estadounidenses, la Comisión Europea ha iniciado el procedimiento para suspender durante 6 meses las contramedidas arancelarias que tenía preparadas contra Estados Unidos. Así lo ha confirmado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gil. También ha garantizado que comprar más energía a Estados Unidos, que es un punto clave del acuerdo comercial con Washington, no va en contra de la diversificación que Bruselas persigue. A commitment to buy more energy products and see a greater amount of investment. El compromiso de comprar más productos energéticos y una mayor inversión de Estados Unidos en el sector energético, dice, no cambia sustancialmente el objetivo de diversificación energética. Lo apoya, de hecho. No disminuye tampoco, dice, el hecho de que también estamos diversificando con otros socios en todo el mundo, principalmente con el objetivo, creo que es justo decirlo, asegura Gil, de reducir a cero nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos. Hoy, por cierto, ha sido una jornada de datos macro clave. Los PMI compuestos de servicios de julio apuntan a una ligera mejora de la actividad empresarial en la zona euro. El ritmo de aumento de la actividad empresarial se mantiene lento y ha sido inferior al promedio esperado. El estancamiento de la demanda, claro está, ha frenado la producción. Francia sigue siendo el principal punto débil al ser la única de las 4 principales economías de la eurozona donde el sector servicios privado se está contrayendo. En Italia y España la actividad comercial ha aumentado con mayor fuerza en julio que el mes anterior, mientras que Alemania, tras varios meses difíciles, ha recuperado terreno para crecer. El país con mejor desempeño, eso sí, ha sido España, donde el PMI ha subido más de 3 puntos. Aún así, esto no se ha reflejado del todo durante la mañana de esta sesión en las bolsas españolas. El IBEX 35 concretamente ha presentado caídas generalizadas. Eso sí, durante la última hora ha empezado a repuntar. Ahora mismo sube un 0,02% y escala hasta los 14.388 puntos. Subidas encabezadas principalmente por Indra, que sube un 1,88% y se compra la acción a 36,88 céntimos. Seguida va IAC, que sube un 1,62% y se compra la acción a 4,39 euros. Detrás iría Repsol, que repunta un 1,36%, se compra la acción a 13,07 euros. Y justo detrás iría Merlin Properties, que sube un 1,69% y se compra la acción a 12,65 euros. Caídas en el IBEX que han sido protagonizadas principalmente por Naturgy, que ha arrastrado al selectivo durante toda la mañana a esas caídas que comentábamos. La energética se deja un 7,38% ahora mismo y se vende la acción a 25,84 euros. Caídas también protagonizadas por la banca, principalmente por Sabadell, que cae ahora mismo un 0,88%. Se vende la acción a 3,15 euros. Y por Unicaja, que en estos momentos se deja un 0,88% y se vende la acción a 2,24 euros. El resto de selectivos europeos también están subiendo, igual que el IBEX, bastante más por encima que el IBEX, eso sí. El Eurostoxx se repunta un 0,41% y se posiciona en los 5.263 puntos. En Alemania, el DAX 40 sube un 0,86% y se posiciona en los 23.961 puntos. Y en París, el CAC 40 sube un 0,25% y se posiciona en los 7.650 puntos. En estos momentos, igual que en toda la mañana, el euro cae frente al dólar un 0,38%, poco animado por ese dato de PMI que comentábamos al principio. En cuanto a los commodities, el barril de referencia estadounidense, el Brent, se deja un 0,84% y se vende en estos momentos a $68,18.
dólares. Miramos también a los futuros estadounidenses. El Nasdaq sube un 0,37% y se posiciona en los 23.383 puntos, mientras el S&P 500 sube un 0,26% y se posiciona en los 6.372 puntos. Otras noticias. Y miramos a Oriente Próximo. El Gabinete de Seguridad israelí se reúne hoy para, en palabras del gobierno de Benjamín Netanyahu, ir a por la ocupación total de la Franja de Gaza. Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha declarado que España rechaza tal posibilidad. España rechaza de plano cualquier posibilidad de anexión ilegal, y subrayo ilegal, porque sería ilegal siempre en todo caso, tanto de Gaza como de Cisjordania. De la misma forma que rechazamos de plano todos los asentamientos ilegales de los colonos. También lo hace la Unión Europea, nuevamente, impulsada y liderada por España. Sobre el terreno de Gazatí, las fuerzas israelíes han matado a 6 solicitantes de ayuda en un sitio de la Fundación de Ayuda Humanitaria para Gaza, en el centro del enclave. Entre tanto, siguen las presiones por permitir el paso de ayuda humanitaria. Ahora mismo, Israel solo autoriza el ingreso de 86 camiones de ayuda por día, una cifra que sería equivalente a apenas el 14% del mínimo de 600 camiones necesarios al día para satisfacer las necesidades básicas de la población. De hecho, nos llegan datos novedosos al respecto. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos ha publicado datos que muestran que desde la reanudación de las entregas de ayuda humanitaria a Gaza el 19 de mayo y hasta el 5 de agosto, hoy mismo, la ONU ha recogido un total de 2.604 camiones de ayuda tras entrar en la franja. De ellos, 2.309 no han llegado a sus destinos previstos dentro del enclave, es decir, más del 80%. Para afrontar esta situación y plantear medidas, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy a las 9 de la tarde, hora local en España. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. ¿Quiere rebajar la factura de la luz y del gas? En Seguros García Ochoa, con solo enviarnos la factura por WhatsApp al 679 48 20 40, 679 48 20 40, o si lo prefiere, llamándonos a este mismo teléfono, le daremos una solución. Seguros García Ochoa, 35 años asesorando clientes y más de 3 años atendiendo a oyentes de Radio Intereconomía. En España disponemos de 2 indicadores de la cifra de desempleo, uno trimestral, el de la EPA, y otro mensual, el del CEPE. Cada uno sigue una metodología y cuantifica diferentes cifras. Mientras la encuesta de población activa EPA se publica trimestralmente, es elaborada por el INE, perteneciente al Ministerio de Economía, y sus cifras de paro son el resultado de una encuesta personal y telefónica realizada a 65.000 familias, equivalente, según el INE, a unas 180.000 personas. Los datos del Ministerio de Empleo se publican mensualmente gracias al recuento de inscritos en las oficinas públicas de empleo CEPE, antes llamado INEM. La amplia diferencia entre ambos datos crean muchas dudas entre la población, que muchas veces no saben cuál es la cifra real de desempleados y, en todo caso, cuál de las dos es más relevante a efectos del cálculo de la tasa de desempleo de nuestro país. Es importante tener en cuenta que no todos los parados están inscritos en una oficina de los servicios públicos de empleo, puesto que la obligatoriedad de hacerlo se limita a quien tiene derecho a percibir alguna prestación por desempleo o beneficiarse de las políticas activas de empleo. De este modo, puede haber parados que no estén inscritos en el CEPE y que aparezcan reflejados en la EPA. Análogamente, puede haber personas que estén inscritas en las oficinas de los servicios públicos de empleo y que no estén buscando activamente un trabajo, aunque también es cierto que estas son una minoría. Por estos motivos, y si definimos la persona desempleada como aquella que busca activamente un trabajo y no lo encuentra, el dato más fiable es el de la EPA. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez.
Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El ataque de Israel sobre Irán, aunque casi telegrafiado, supone un verdadero impacto en la coyuntura geopolítica internacional por su dimensión, pero también por el perfil, especialmente por el perfil de los objetivos alcanzados. Han muerto varios de los militares de más alto rango de Irán, científicos nucleares, y han sido alcanzadas instalaciones de enriquecimiento de uranio. La intención, además de mantener las operaciones mientras sea necesario, ha encendido todas las alarmas. Y es que la retórica se ha endurecido aún más con el respaldo explícito de Donald Trump, quien ha instado a Irán a avenirse a razones o a quedar destruido. Este escenario no solo plantea la inminencia de una escalada militar de consecuencias impredecibles, sino que también nos obliga a formularnos una pregunta fundamental. ¿Es el ataque israelí una medida, como anuncia Jerusalén, puramente preventiva para evitar que Irán alcance la capacidad de tener armas nucleares? ¿O es un intento que va más allá deliberado de provocar un cambio de régimen en Teherán? La postura oficial de Israel, articulada con vehemencia por su primer ministro, Benjamín Netanyahu, se centra en la amenaza existencial que a su juicio supone el programa nuclear iraní. En su discurso de justificación de esa operación Rising Lion, Netanyahu reitera la convicción de que Irán busca desarrollar armas nucleares y que esta ambición no puede ser permitida ni tolerada por Israel, porque esa posesión de bombas atómicas por parte de Teherán no sería solo una preocupación de seguridad regional, sería una amenaza directa a su propia supervivencia. Se basa este argumento en la idea de que la disuasión tradicional, que habitualmente impide a los enemigos, hasta ahora ha sucedido así, salvo en el comienzo de lo nuclear, ya saben, cuando Estados Unidos no tuvo problema en lanzar bombas nucleares sobre civiles japoneses, pues no es aplicable a un régimen que, según Tel Aviv, según Jerusalén, profesa una ideología radical y mesiánica que podría llevarlo a utilizar el armamento nuclear, aunque hasta ahora no sea lo habitual entre las disputas entre naciones rivales. El asesinato de militares de alto rango en este contexto obviamente se justifica como un golpe a la infraestructura, a la capacidad de desarrollo del programa nuclear, pero también como respuesta a las actividades desestabilizadoras de Irán en la región a través de sus proxies, que es una historia tradicional. Pero la intensidad, la continuación de las operaciones israelíes, la retórica incendiaria de Trump, sugieren, como digo, que todo esto va más allá de la mera contención nuclear, la mera historia de Estados Unidos e Irán, de Israel e Irán, donde el régimen de los ayatolás no para de hablar de países satánicos, del mal, de países que hay que destruir, de regímenes que no se pueden permitir, es decir, no quiere convivir con ellos, quiere destruirlos. Supone que las amenazas que llegan desde ese régimen se toman muy en serio por parte, por un lado, de Estados Unidos y por otro lado de Israel, que al final funciona como un proxy de Estados Unidos en la zona, con algo más de autonomía, pero que tiene el respaldo de la primera potencia económica y militar del mundo, sin el cual no haría nada de lo que está haciendo. Así las cosas, parece que toda esta iniciativa también puede tener un objetivo ulterior, más allá del razonable, que supone, como sabemos, que no tengan los ayatolás energía nuclear, aplicable a la defensa, aplicable a lo militar. Y es que si se debilita la estabilidad interna del régimen iraní, si se fomenta el descontento popular, al final puede que se precipite un cambio de liderazgo o incluso, que previsiblemente sería el objetivo final de Irán, de régimen, de sistema político. La administración Trump, lo sabemos, ha sido tradicionalmente una firme defensora de la línea dura contra Irán. Ya en 2015 se retiraron del acuerdo nuclear, se introdujeron sanciones severas contra los ayatolás. Y por tanto sus declaraciones de hoy, instando a venirse a razones y hablando de armas tremendas que se pueden utilizar, no solo es una advertencia, que lo es, sino también es una clara señal de que Washington está dispuesto a respaldar las acciones militares más contundentes que puedan provenir desde Israel. Quizá, como digo, con esa esperanza de colapso del régimen se quitaría un verdadero dolor de cabeza de encima y se limpiaría, en cierto modo, esa humillación histórica, porque quienes tenemos una cierta edad todavía recordamos a esos últimos ocupantes de la embajada de Estados Unidos en Teherán escapando, corriendo, agachados en helicópteros, siendo rescatados porque iba a ser asaltada la legación diplomática por las turbas, por las masas iraníes,
Por lo tanto, eso seguro que también está en la mente de Donald Trump. Para Israel, el cambio de régimen en Irán resolvería no solo la amenaza nuclear, sino también la amenaza de la red de proxies que han estado dando tanta guerra a Israel durante muchos años. Sabemos, el régimen de Al-Assad, el Hezbollah de Nasrallah y también Hamas. Pero la historia nos enseña que los intentos de cambio de régimen a la fuerza son, por un lado, empresas extremadamente arriesgadas y, por otro, aventuras con consecuencias verdaderamente impredecibles. Sabemos lo que se justificó para derrocar a Saddam Hussein. Incluso se invocaron falsedades reconocidas luego por el máximo militar de Estados Unidos. Decíamos que había armas de destrucción masiva, pero nos lo inventamos, no había. ¿Y luego qué ha pasado? ¿Cómo está Irak? ¿Está mucho mejor de lo que estaba con Saddam Hussein? ¿Ha habido menos muertes desde entonces? Es peligroso invocar esa posibilidad de un cambio de régimen porque no sabes cómo te va a salir al final la operación. Un ataque sostenido con el objetivo de un cambio de régimen en Irán, además, puede desencadenar una guerra a gran escala en Oriente Medio, arrastrar a otras potencias regionales y globales. Las consecuencias económicas, lo sabemos, pueden ser catastróficas, mercados energéticos globales afectados, rutas comerciales, estabilidad financiera internacional, ya por mirar la parte pragmática, más allá de la puramente humana, que es la, sin duda, verdaderamente más importante. El caso es que ahora mismo se está configurando un escenario complejo donde la línea entre la prevención, que es lo que se ha invocado hasta ahora, y la provocación se difumina. La violación de la paz, de la seguridad internacionales, es lo que achaca el régimen de los ayatolás ahora mismo a la operación. Acusa, denuncia ante Naciones Unidas, pide que se actúe lo antes posible. También pone y carga las tintas en el gobierno de Estados Unidos como patrocinador del régimen sionista. Son palabras absolutamente literales del ministro de Exteriores iraní, que dice: Estados Unidos será responsable de las consecuencias peligrosas de esa aventura del régimen sionista. En cualquier caso, la comunidad internacional tiene una papeleta verdaderamente complicada por delante, un desafío enorme en el que hay que actuar con pies de plomo y hay que, en un mundo ya convulso, entender que una perspectiva, por un lado, de Irán con bombas nucleares es preocupante, pero de guerra abierta entre Israel e Irán no es menos preocupante. Vamos ya a hacer un pequeño alto en el camino. A la vuelta vamos con las noticias relevantes de la jornada en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Una parada y volvemos. Sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En un mundo completamente digitalizado como es el que estamos viviendo, en un mundo en el que
nos guste o no, porque genera un aumento de vulnerabilidades. Cualquier elemento pasa por Internet, por las redes. Sabemos que buscar también hay una cierta protección y una cierta capacidad de autonomía y de gestión propia y de capacidad de defensa es algo fundamental. Y en esa línea se enmarca la iniciativa Eurostac, una iniciativa de la que queremos hablar con Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, que nos atiende desde México. Armando, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar en tu programa y buenos saludos desde México, efectivamente. Hablo de interdependencia, de la digitalización, pero de lo positivo que te aporta esa interrelación que te aporta Internet, que te aportan las redes. También surge una vulnerabilidad, y es que si estamos todos absolutamente conectados, pues si se cae algo, si hay ataques masivos, puede caerse también nuestras infraestructuras básicas, nuestra red, en este caso hablamos de Europa. Y ha surgido una iniciativa Eurostac, sí, que nos pone de manifiesto la búsqueda de la soberanía tecnológica también como objetivo geopolítico, ¿no? ¿Cómo lo contextualizamos en el entorno actual, Armando? Bueno, como bien comentas, vivimos en un mundo de mucha incertidumbre, de mucha competitividad, y los avances tecnológicos representan el activo más importante para mantener esa competitividad en dos ámbitos. El primero, la competitividad económica. Todos sabemos que las grandes empresas tecnológicas en los Estados Unidos son las que en los últimos 7 u 8 años han sido las protagonistas en el crecimiento económico de las diferentes bolsas de valores, principalmente las norteamericanas, el Nasdaq. Hay un sinónimo, pues, entre competitividad y desarrollo tecnológico. Pero por otro lado, también sabemos que la tecnología es ahora uno de los activos más importantes en los conflictos bélicos. Entonces, si quieres estar en una posición de defensa, tienes que contar con una tecnología de vanguardia que puede enfrentar a estos conocidos como ciberataques. Ya lo decía el documento que publicó Draghi sobre la competitividad de Europa, donde claramente señalaba que esta era un área donde debería trabajar la Unión Europea decididamente, con recursos, con programas precisamente para mantener la competitividad de Europa, tanto en lo económico como en el contexto de defensa. Ahora, con la potencial amenaza de una ruptura de esta alianza atlántica, con este proceso de rearmamento de Europa, pues el tema de ciberseguridad y el tema tecnológico vinculado con defensa es definitivamente una prioridad. He leído que esta iniciativa se inspira en el modelo indio de infraestructura digital pública. Yo no sé si es fácil adaptar a la realidad y valores del ecosistema digital europeo una iniciativa así. Y se me ocurre también incluso otra comparación, ¿no? Sabemos que la red en China, por ejemplo, en este caso porque no es una democracia y quieren evitar interferencias externas, pues es una suerte de intranet gigante. Pero claro, es que hay cosas que no se pueden transponer en según qué sociedades, ¿no? ¿Cómo lo ves? Tienes muchísima razón. Uno de los cuestionamientos que ha habido a este programa es precisamente esta observación que tú haces, ya que el modelo de desarrollo económico y geopolítico de la India es muy diferente a las condiciones, al nivel de desarrollo social, económico y político de la Unión Europea. Cabe resaltar que la India ha logrado desarrollar un sistema casi de la nada y con sus propios recursos, construyendo sobre su propio talento y habilidades. Y esta es, yo creo que la parte que se quiere retomar por parte de la Unión Europea, en el sentido de que no tenemos que estar alineados o con la tecnología china o con la tecnología europea, sino que existen capacidades, talento,
y la voluntad política para que la Unión Europea también se convierta no solamente en una superpotencia en términos tecnológicos, sino que sea una superpotencia en términos tecnológicos, pero con los valores democráticos, claro, de construcción de consenso y de cooperación de Europa. Sería un modelo, digamos, único y obviamente de avanzada. Claro, Armando, surge otra cautela, se me ocurre, ¿no? La posibilidad de que en esta búsqueda legítima de soberanía tecnológica y de una cierta autonomía estratégica en el ámbito digital, eso pueda derivar en un proteccionismo que termine limitando la innovación o la colaboración con otros socios internacionales, ¿no? Que acabes viviendo en tu pequeño departamento estanco, ¿no? Eso hay que evitarlo. Nuevamente una fantástica pregunta y una de las grandes inquietudes que está generando también la iniciativa. ¿Hasta qué tanto podemos ser verdaderamente autónomos y qué costo tiene eso de separarnos de este contexto global? Máxime que en los últimos 80 años, pues Europa está perfectamente alineado con las políticas, el desarrollo y el modelo capitalista con las grandes multinacionales norteamericanas, que le ha permitido también tener estas tecnologías a disposición, pues al mismo tiempo que en Estados Unidos. ¿Qué implicaría si nosotros también pintamos una barrera y vamos alejándonos de alguna de estas posturas, y cuáles podrían ser las posibles consecuencias o las posibles repercusiones que este tipo de política tenga? Es muy loable, se necesita, es parte de la estrategia de la Unión Europea lograr estas independencias, pero tiene que ser de una manera paulatina y, digamos, amigable en términos de negociación y de compartir tecnología, y no un muro que nos limite a tener acceso a otro tipo de tecnologías, tanto de Asia, que están viviendo también cosas muy interesantes, como de Estados Unidos. Leía hoy precisamente, Armando, un informe de DECIX, operador mundial de puntos de intercambio de Internet, en el que hablaba de que la península ibérica se está convirtiendo en un centro neurálgico de interconexiones globales de Internet, con unas capacidades, con los cables submarinos, etcétera, en un nodo verdaderamente importante. Incluso podría ser, si hubiera ese Eurostack como algo cerrado, pero a su vez poroso por ciertos puntos, tenía que preguntarte la posibilidad de que España juegue un papel específico en la implementación de esta iniciativa, considerando posición geográfica, capacidades tecnológicas o incluso interés concreto, ¿no?, en reforzar esa posición de Europa en el ámbito digital. ¿Cómo lo ves? Definitivamente le da una ventaja competitiva a España, que, como bien comentas, ya es un hub, sobre todo en todo el tráfico de Internet en español. Curiosamente, es México el país más grande en cuanto a población de habla hispana. Le sigue Estados Unidos también, y en tercero Argentina. Estaría hasta el cuarto lugar España, pero España concentra precisamente estos nodos y es el centro de intercambio de mucha de esta información. Lo que un modelo que esté enfocado a reforzar esas condiciones puede ser el puente directamente con el mundo hispanoamericano y puede mantenerse como a la vanguardia tecnológica en estos temas. Un activo que también creo es importante para la Unión Europea, ¿no? Encontrar un mercado, unas posibilidades y una serie de políticas públicas que estén, como comentábamos antes, encaminadas a la visión más europea, que tiene un alto sentido social, que promueve la inversión y el desarrollo del capital, pero dentro de un marco y unos valores que permiten a la sociedad en general desarrollarse y poder tener una mejor calidad de vida. Me parece que no podemos poner mejor colofón a este interés que hemos mostrado por esa autonomía digital de la Unión Europea y Eurostack. Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria.
Un placer, como siempre, hablar contigo. Muchas gracias por atendernos desde el otro lado del Atlántico. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos pronto de regreso por Madrid y muchas gracias a ti, como siempre, por la oportunidad. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. IBM o International Business Machines Corporation es una compañía que se fundó en 1911 con sede en Armonk, Nueva York. La compañía posee más patentes que ninguna otra empresa de tecnología de Estados Unidos y tiene 12 laboratorios de investigación. Durante la Segunda Guerra Mundial, IBM produjo armas portátiles tales como la carabina M1 y el fusil automático Browning. PC Junior from IBM, the computer that's growing by leaps and bounds. La compañía siempre ha vivido muchos cambios y revoluciones. En 1993, y ante la pujante oferta de muchos desarrolladores de software, la compañía nombra a Louis Genster Jr., un ejecutivo que no pertenecía al mundo de la informática, sino al sector de las finanzas, con experiencias en Nabisco y American Express. A pesar de las primeras reticencias en su nombramiento, Genster dio rápido con la solución. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Nueva ronda de negociaciones en Roma, negociaciones nucleares, Estados Unidos, Irán, en un momento en el que a priori el acuerdo no parece demasiado cercano y además hay elementos externos que complican, si es posible, más el análisis y el éxito final de este proceso negociador. De ello hablamos ya con Jesús Gil Fuensanta, que es profesor del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Lo último que ha dicho Jesús, Irán, es no va a haber acuerdo con Estados Unidos si se mantiene la exigencia de no enriquecer uranio. Eso es evidente que es poner una línea roja antes de empezar, antes de sentarse a negociar otra vez. Sí, me sorprende porque los iraníes, como siguiendo la buena tradición persa, a lo largo de la historia han sido grandes negociadores, especialistas en ganar tiempo. Ellos siempre han tenido una cosa muy clara y siempre utilizaban las negociaciones para ganar tiempo. Pero me parece que poner cortapisas esta vez puede ir en contra suya, porque aparte Irán está en un momento, en esta lucha que parece haber entre el chiismo y el sunismo estos últimos años, me parece que Irán lo va perdiendo y que realmente no le interesa perder un juego que podría sacar algún tipo de rédito. Sabemos también, hay indicios, bueno, sabemos, se habla, ¿no? Porque estas cosas, se habla de informes de inteligencia de Estados Unidos, distintas fuentes, pues que Israel estaría preparando un posible ataque contra instalaciones nucleares iraníes en caso de que fracasara este proceso negociador. Y a todo esto Irán también se pone el parche antes de la herida y dice Estados Unidos tendrá responsabilidad legal si Israel ataca nuestras instalaciones nucleares. Te pregunto impresión, Jesús, ¿es algo tan flagrante, tan evidente que puede suceder esto? Y por otro lado, ¿a dónde nos lleva si sucede? Sí, desde hace ya varias largas semanas, a grosso modo un par de meses, se viene ya comentando de que podría haber este ataque, que habían ya planes de cara al verano. Que por otra parte quiera ponerle responsabilidad Irán a Estados Unidos, bueno, me parece que juega en contra de este juego que, como bien digo, ha ido jugando Irán a lo largo de los años, por decir tan solo en los últimos 20 años, con todo el tema nuclear, la apertura de una central nuclear en la zona de Natanz. Ellos siempre han intentado negociar, lo estuvieron haciendo bastante bien los iraníes con todos aquellos enviados
especialistas por parte de la ONU, pero parece que en este momento como si no confiasen mucho en que se lleguen a acuerdos de paz. Y por otra parte, que haga el ataque Israel es muy posible. A Israel no le interesa en estos momentos un Irán fuerte, es su gran enemigo. Irán, como he dicho, está perdiendo esta batalla de esta lucha geopolítica entre sunís y chiíes y que la van ganando los sunís, es decir, el mismo Irán ha perdido un proxy importante como era Siria, que tenía un régimen proxy por parte de Irán, también aliados de la Federación Rusa. Entonces, ellos mismos están teniendo problemas con el tema de los houthis, que es otro de los proxies de Irán, y como bien hemos sabido, está habiendo ataques en ambos sentidos entre Israel y ese sector de Yemen. Sabemos, esto es una hipótesis, ¿no? Pero se habla mucho de la posibilidad del ataque, ¿no? Jesús, si se decide a atacar a Israel, sabemos que va a haber consecuencias geopolíticas en la estabilidad de la zona. ¿Cuáles serían las más graves? Porque no sé hasta qué punto podría responder Irán, que evidentemente en la ecuación de fuerzas con Israel, y con un Israel además apoyado por la flota estadounidense, pues no hay comparación, pero esto generaría una escalada bélica, ¿no? Una escalada bélica muy importante, de facto sería como el comienzo físico de la Tercera Guerra Mundial, si bien no haya comenzado de alguna manera con todos estos ataques, guerra ruso-ucraniana, apagones, etcétera, etcétera, ciberataques. Si dejamos eso de lado, sería la primera aparición física de una potencial Tercera Guerra Mundial. A nadie que esté en sus cabales le interesa. Es cierto que Israel tiene derecho a defenderse. Israel desde el año 48 ha sido siempre atacada, ha ido ganando las guerras, pero es cierto que en estos últimos tiempos está utilizando una fuerza demasiado desproporcionada, demasiado fuerte. Es cierto que ellos han respondido a aquellos ataques que sufrieron en octubre de hace ya casi 2 años, esa matanza de civiles que tampoco se habla en algunos medios en España, pero ¿quién se acuerda de aquellos rehenes israelíes ahora en España, de aquellas personas que murieron, aquellas madres con sus hijos que han desaparecido? Se habla mucho de Gaza, una gran hambruna, es cierto, un gran desastre, pero se está dejando de lado el tema de Israel. Y claro, Israel piensa que necesita atacar, necesita defenderse, necesita sobrevivir y no se fía de todos los pasos diplomáticos que está haciendo su gran aliado Estados Unidos. Que no nos equivoquemos, Donald John Trump es un hombre que también quiere pasar a la historia como gran pacificador, como hombre del que quiere que se hablen de él, el famoso regalo envenenado, como ha dicho el mago de origen israelí Uri Geller, de ese famoso Boeing de lujo que lo quieren dar como Air Force One. Entonces, Israel no se fía, entonces Israel prefiere quizás el ataque preventivo, pero ahí los aliados estarían en una posición muy útil para frenar a Israel, pero claro, tampoco se pueden fiar de cuáles son los movimientos, si son bélicos, por la otra parte, porque estamos viendo los ataques de los houthis que han hecho contra el aeropuerto Ben Gurion en Israel, también esta muerte de estas 2 personas del personal diplomático israelí en Washington. Es decir, hay desconfianza por ambas partes y eso no es bueno de cara a frenar una escalada militar. Sabemos que hay un precedente, no es igual, relativamente parecido a lo que es de la operación en concreto, porque la operación opera en junio del 81, cuando con los F-16 Israel evitó que desarrollara tecnología nuclear Irak, bombardeando una central nuclear en construcción, evitó que el régimen de Saddam Hussein desarrollara esa tecnología nuclear, pero claro, aquello estaba en construcción, no había uranio enriquecido, no estábamos en las mismas circunstancias que ahora, cuando suponemos las centrifugadoras iraníes estarán bajo tierra, aunque sabemos de la capacidad de Israel, no hay más que ver cómo desactivaron al líder de Hezbollah, a Nasrallah, que estaba 18 metros bajo tierra en un búnker reforzado, ¿no? Les dio igual, lo consiguieron. Justo, me parece un gran parangón aquella operación en el año 81 en Irak, que ha salido aquí a colación, que no solamente se frenó con los aviones, sino
también con unos agentes sobre el terreno, algunos de ellos sacrificaron su vida, como muchas veces han hecho agentes en favor de Israel. Eso es incomiable por parte del pueblo israelí, esa tendencia al sacrificio, pero claro, ellos piensan mucho en la supervivencia de su país, que tienen todo el derecho del mundo, pero claro, nos estamos olvidando que quizás un paso bélico en este momento no tendría esa poca repercusión que tuvo en el 81 el ataque contra Irak, y esta vez podría ser una escalada brutal, no frenaría ningún tipo de hostilidad, sino todo al contrario, Claro. podría ser el inicio del gran conflicto en la zona. Además, tendría, aunque sea esto quizá demasiado pragmático, pero consecuencias geoeconómicas, porque estamos en el foco de una zona donde se produce gran parte del petróleo mundial. Irán es productor de petróleo, de gas, y eso sin duda alteraría toda la distribución de estos combustibles por Hormuz, por Bab el-Mandeb, por toda esa zona, ¿no? Si eso se convierte en un escenario bélico. Así es, afectaría la geoeconomía no solamente local, regional, sino mundial, y aparte todas esas hambrunas y sufrimiento de la población civil que se extendería a más países, y entonces sería un desastre, como digo, de grandes proporciones. Podríamos decir que sería quizás el principio físico de la Tercera Guerra Mundial, por así decirlo. Vamos a intentar ponernos, para terminar, Jesús, en algo más en positivo. Vamos a esperar que esto tenga fruto. ¿Cómo crees que tendría que ser el acuerdo nuclear de Estados Unidos con Irán para que fuera lo suficientemente robusto, por un lado, para evitar la proliferación nuclear de Irán y que sea capaz de montar armas nucleares, y por otro, para que desanime a Israel de realizar el ataque? ¿Qué crees que tendría que tener o que reflejar, o qué garantías tendría que llevar ese acuerdo? Pues, en primer lugar, el que debería dar un paso atrás debería ser Irán. Debería comprometerse claramente que ni él ni sus proxies volverían o que atacarían a Israel de una manera física en un futuro, que se iniciaría realmente algún tipo de acuerdo pacífico entre ambos países. Deberían dar un paso adelante, quizás en aquella tradición de los antiguos reyes persas aquemenidas, que eran grandes aliados de los judíos, la famosa historia de Esther y el rey Asuero. Deberían volver a esa época, quizás, y también aquellos países no chiíes sunís que apoyan, por ejemplo, a Hamas, deberían dejar de apoyarlo, darles un tirón de orejas, y quizás incluso eso acabaría incluso con el problema de Gaza, la hambruna o esa ridícula tendencia que se convierta en un resorte de lujo, porque bien sabe Netanyahu que es un hombre muy cerebral, no la mala bestia que intentan hacerlo creer. Yo no estoy de acuerdo con sus maneras, pero he de reconocer que es un gran superviviente político y sabe perfectamente lo que hace, y ni él mismo se cree lo del resorte de lujo, aunque se lo pueda creer el presidente Donald John Trump. Con esa reflexión, que ojalá suceda, nos vamos a quedar. Jesús Gil Fuensanta, profesor del Máster en Seguridad Internacional de UNIR. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Otro abrazo, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que les hemos hablado del incremento de la tensión bélica en el noreste de Europa. Les hemos contado lo que ha sucedido en el ámbito geopolítico en esta jornada, y hemos ahondado, por un lado, en la autonomía digital que busca Europa, y por otro, en el punto en el que están las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y sigan acudiendo a su cita con nosotros a Pulso Geopolítico. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Medina del Campo mantiene el esplendor de los siglos XV y XVI con su tradicional Semana Renacentista. Del 14 al 21 de agosto descubre unas calles llenas de ambiente, disfruta nuestras recreaciones históricas con 4.000 figurantes, acompaña a los personajes ilustres que reviven el pasado de una villa que hoy desprende modernidad. Medina del Campo, a un paso de Madrid y de tantos lugares. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana
a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Delta Airlines es una aerolínea comercial con sede en Georgia, Atlanta. Es la aerolínea operativa más antigua del mundo. El germen de la compañía es Havdalah Dusters, una compañía de aviones que se dedicaba a la fumigación de campos, pero en 1929 hizo su primer vuelo de pasajeros. Hoy en día, Delta opera más de 5.400 vuelos diarios a 325 destinos en 52 países de 6 continentes. Desde el 30 de octubre de 2008, Northwest Airlines forma parte de Delta, creando así la aerolínea más grande del mundo, desplazando a American Airlines, transportando unos 170 millones de pasajeros al año, con cerca de 75.000 empleados. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Nuestro siguiente asunto no es ni mucho menos una novedad, pero sí es la confirmación de un riesgo para las democracias laicas occidentales, como las entendemos ahora mismo, y que ya fue anticipado, entre otros muchos, por el argelino Boumediene en los años 70, asegurando que la conquista de Europa llegaría por el vientre de las musulmanas. Una predicción que es demográfica, que cuenta además con la acción civil, de momento silenciosa, pero implacable, de movimientos como los Hermanos Musulmanes, empeñados, porque así lo dice su inspiración, en imponer la Sharia en países democráticos, y hacia ellos precisamente apuntan los servicios secretos franceses. Los acusan de trabajar para imponer esa legislación medieval en Francia, y es un asunto de estos que no suelen acaparar titulares, pero que en mi opinión son los que condicionan el futuro de las sociedades, y por eso lo tratamos a continuación. Lo hacemos con Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional. Amin, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, un placer siempre. Como digo, los servicios secretos franceses alertan sobre infiltración social, lo denominan, de los Hermanos Musulmanes en el país, y hablan ellos mismos de un minado desde el interior. En España se diría, con léxico casi de la guerra civil, quintacolumnismo. Te pregunto, Amin, ¿qué significa exactamente esa infiltración social y cómo se diferencia de otras formas de extremismo o de radicalización? Bueno, para también que el oyente nos entienda de una manera rápida y sencilla, podríamos decir que dentro de, por poner un caso y hacer la homologación a nuestra vida y a nuestra experiencia por mala suerte en España, nosotros vivimos a ETA de la manera política, el brazo político y el brazo militar, ¿no? Entonces, podremos decir de este modo que Hermanos Musulmanes es esa rama política, en muchas ocasiones, que ha aprendido a diseñar ya, de algún modo, unos servicios de inteligencia propios, internos, para incorporar dentro de las sociedades, dentro de asociaciones, dentro de mezquitas, dentro de pequeñas comunidades de marroquíes repartidas. Pues en este caso, reduzcámoslo al espectro francés, donde hay muchas generaciones ya de musulmanes, concretamente argelinos y marroquíes, de las que más, en el país, ciertas maneras de pensar del Islam, pues evidentemente más radicales, ¿no? Es decir, todo lo que viene a ser el radicalismo y la manera de concebir en este sentido más radical el Islam es lo que ellos intentan de una manera sistemática, pequeña, poco a poco. Oye, esto que nos hacen, esto que nos están quitando, nos están denigrando por esta pequeña cuestión que acaban de quitarnos estos derechos por el hecho de ser de fuera, ¿no? Y que nada mejor que para
esas personas que vienen, que en Francia, que ya sabemos que la guetización, ¿no? Que se produjo hace ya 30, 40 años, para generar allí esa falta de identidad muchas veces con el sentirse francés, por ejemplo, pues para que la religión sea tu manera y tu identidad en la que regirte todos los días. Entonces no tienes que literalmente decir soy francés o decir soy marroquí o soy argelino, sino soy musulmán. Ya es la finalidad última que se busca. Claro, lo que sorprende es que ese informe, que parece bastante serio, de los servicios secretos galos, ha sido silenciado hasta hoy y da la sensación de que hay una cierta postura ambigua del presidente Macron. Yo te pregunto, Amin, esa ambigüedad, ese silencio por parte de las autoridades francesas, ¿a qué crees que se puede achacar? Y si influye en la lucha contra la radicalización de elementos propios de franceses dentro de su territorio. Claro, aquí tendríamos que tener dos cuestiones bien claras. Me explico concretamente. Tenemos evidentemente la lucha que lleven los servicios de inteligencia franceses, ¿de acuerdo?, contra la radicalización, contra el terrorismo yihadista o contra, evidentemente, este tipo de posturas más políticas y no tanto militares, por darle ese adjetivo hacia los grupos terroristas, ¿no? Que se esté llevando, y por tanto la discrecionalidad de no estar comunicando o no generar una situación evidente de pánico, ni de que se generalice, ¿no? Que tú vayas por la calle y por ver a alguien, ¿no?, con rasgos árabes, pienses o digas que esta persona es un radical, ¿no?, un posible terrorista. Pero también no vamos a mentirnos, hay que también tener otra cuestión, es la electoral, ¿de acuerdo? Y la electoral está ahí, es decir, Macron no vive en su mejor momento a nivel político, salva las situaciones en los últimos años, pues como buenamente ha podido, y al final también te interesa esa crispación, tanto por una parte de control social, de, como os decía anteriormente, de seguir manteniéndolo y no generar una mayor crispación que no tenga, por llamarlo de algún modo, ningún tipo de sentido, pero por otro lado, para seguir manteniendo al votante que él tiene todavía muy cerca, de origen extranjero y de origen extranjero y musulmán, que es un votante que él consigue mantener, para tenerlo lo más cercano posible y no perderlo, ¿no? Por ejemplo, ante otra elección como pudiese ser Mélenchon, en el caso francés. Esto es una opinión personal y puedes estar de acuerdo o no. Obviamente, te pregunto tu opinión. A mí me da la sensación de que las sociedades democráticas occidentales, las surgidas a partir del 18, del siglo de las luces, con su separación de poderes, etcétera, están fallando en su capacidad de autoprotegerse de quien utiliza sus garantías en materia de derechos para dinamitarlas desde dentro. Porque estas sociedades son muy garantistas, te permiten, te protegen, pero a su vez tú aprovechas esas herramientas para intentar romperla. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que es uno de los grandes... Es que estoy de acuerdo. Entonces esto es un problema ahora mismo a nivel de pregunta. Estoy muy de acuerdo. Es una de las grandes debilidades de la democracia, o una de las grandes apuestas que se deben de llevar a perfeccionar dentro de las democracias. Es decir, hay que generar en la población un pensamiento crítico en mayor medida de que una cuestión es, pues, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de culto, las cuales deben de prevalecer y mantenerse en todo momento, pero eso no debe de quitar que haya que entender que existen ciertos desafíos que en ocasiones, ¿no?, también afectan a lo que es el conjunto de la seguridad nacional de un país en concreto. Volvamos a repetir, en este caso Francia, en el cual pues hay que tomar ciertas medidas y hay que entender que este tipo de medidas o de facilidades o de libertades que nos permite nuestro Estado democrático, en ocasiones, en pro de la seguridad nacional, deben de tener unos ciertos contrapesos que no estamos sabiendo utilizar, porque existen. O sea, es a lo que quiero llegarte. Existen los contrapesos, pero no estamos sabiendo utilizarlos, porque igual fallamos en una estrategia comunicativa de explicar que esos contrapesos existen y que, por lo tanto, si se ejecutan, que la población no entienda que es un atentado contra la democracia, ¿no?, que es una frase muy fácil de utilizar, o un atentado contra un colectivo, o etcétera. Ese es uno de los grandes problemas
que en nuestras estrategias comunicativas desde los estados democráticos todavía no estamos sabiendo llevar a cabo en muchas ocasiones. Y yo creo que fallamos sobre todo en la comunicación, no en el generar o crear nueva legislación, que creo que no es el problema, ¿no? En este caso. No sé si esta decisión de Francia de investigar, de preparar medidas contra esa infiltración puede quizá ser modelo o catalizador para que otros países occidentales refuercen estrategias en torno a un fenómeno como el que estamos hablando, una infiltración, para imponer en último término una legislación que va en contra de todos los derechos fundamentales recogidos en las democracias occidentales. Yo creo que sí, yo creo que va a servir al menos para que si un país como Francia, te voy a reformular un poco lo que decías, o más bien de reformular, utilizarlo en gran medida para trabajar en la respuesta. Te diría que lo que nos ofrece Francia es un poco un país que ha sido siempre tan garantista, ¿no? Uh-huh. En este caso, con cualquier tipo de con una total libertad de culto, ¿no? Que siempre hemos visto como ejemplo para el resto de Europa, pero en este caso sobre todo con la comunidad musulmana, siempre intentando adecuarles de la mejor manera posible a la inclusión, a pesar de que podríamos hablar del tema de los retos, etcétera, pero yo creo que va a servir mucho que si Francia toma este tipo de medidas, digamos, ostras, si Francia por fin toma cartas en el asunto, igual los demás, que todavía no hemos llegado a este punto, deberíamos de empezar al menos a planteárnoslo. Este es el gran problema también de cualquier Estado. Es decir, que vuelvo a algo que resonará siempre que colabore aquí con vosotros, y es el tema de las estrategias a largo plazo. Claro. Me explico. El problema es que nunca trabajamos con unas estrategias a largo plazo que no dependan de intereses partidistas. No en todos los países es homogéneo este fenómeno, hemos de entender también ese punto. Pero sí que es verdad que, y hablo por el nuestro, con todos los respetos, tenemos que trabajar en estrategias a 10, 15, 20, 25 años de cómo poder paliar que se den fenómenos similares al francés, y yo creo que sí va a servir para que en muchos lugares nuestros servicios de inteligencia lo hacen constantemente desde hace muchísimos años, en España, por ejemplo, y seguramente nuestro Departamento de Seguridad Nacional también ahora mismo se esté sentando, pero sobre todo vuelvo a lo comunicativo, ante el hecho de que se haga público y, por lo tanto, a un nivel de comunicación se extrapole al resto de la población que esto está ocurriendo. ¿De acuerdo? Y eso es el punto de inflexión que yo creo que va a hacer a muchos países, o concretamente a muchos departamentos de seguridad nacional y servicios de inteligencia o de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el también decir, igual deberíamos nosotros de actuar de otra manera comunicativamente, puesto que a nivel de labor de desradicalización, lucha contra el radicalismo, etcétera, sí que llevamos más de 20, 25 años luchando contra esta fenomenología. Supongo que también habrá que intentar que no pasen las cosas que pasan en Oriente Próximo, porque eso también sirve para radicalizar a ciertos sectores de la población musulmana en Occidente. También habrá que dar futuro económico y de integración social a esos habitantes de los banlieues que a lo mejor no tienen otra opción, porque al final, cuando uno tiene algo que defender, no le conviene radicalizarse, ¿no? Efectivamente, ahí está el punto, que luego, por el tipo de religión, ¿no?, sobre todo que es también el Islam, proporciona una serie de elementos en los cuales todos se ven de una manera mucho más unida en cuanto a llevar peleas o no me gusta utilizar el término yihad ahora mismo, pero es verdad que es el que utilizan los terroristas, la yihad menor, para extender esta lucha. Hay que contraponerse, hay que luchar sobre todo en que efectivamente los lugares de origen de estas poblaciones no tengan que vivir estos fenómenos. Hablemos de Siria, ¿no?, con el fenómeno de que gobierne el HTS, tampoco va a ser algo positivo para la diáspora siria, aunque ellos, con todos los respetos a toda la comunidad siria, aunque ellos puedan creer que sí, por el tipo de gobernantes que ahora mismo tienen, que esperemos también que cambien, y tampoco ayuda, y siento por meter también esta cuña, Rafa, pero India y Pakistán,
que es otro fenómeno que tenemos ahora mismo, que también va a extrapolarse porque ya se está extrapolando a nivel de lucha de religiones, que es en gran medida en lo que se ha convertido la pelea entre India y Pakistán. Pues ya se dan apoyos a día de hoy a nivel internacional hacia Pakistán, por ejemplo, por parte de países musulmanes. Tremendo, claro, si es en cuanto a un hermanamiento. Fue así desde el comienzo, pues parte Claro, el Imperio Británico para separar musulmanes de hindúes. Y con eso nos vamos a quedar, porque se nos ha ido el tiempo. Perfecto. A mí, Garza de Bilbao, es ahí, analista internacional, muchas gracias por tu tiempo, por tu análisis, por acompañarnos. Un abrazo, hasta la próxima. Faltaría más. Hasta la próxima, muchas gracias. Hemos apurado el tiempo al máximo. Sean felices, pasen buena tarde, sigan con nosotros y vuelvan a Pulso Geopolítico, porque mañana habrá más. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.